Ya, desde la semana pasada hemos comenzado a estudiar ¿qué libro? Filipenses. La Biblia, ¿no? Filipenses. De Filipenses hablábamos de que ¿quién escribió Filipenses? Pablo, ¿no? Se dice de que Pablo escribió la carta a los filipenses aproximadamente 10 años después de que Pablo mismo fundó la iglesia en la ciudad de Filipenses, ¿no? En Filipo, en la ciudad de los filipenses. Bueno, hablábamos también de que era una carta bastante informal, ¿no? Que era una de las cartas más donde Pablo reafirma mucho el amor que siente por ellos, ¿no? Es una carta donde hablamos también de que algo que no era usual en Pablo era que Pablo aceptaba ofrendas de la iglesia, ¿no? Lo cual no era común en Pablo, y eso habla mucho de la confianza que Pablo tenía con los miembros de la iglesia ¿no? La iglesia de Filipo, de los filipenses. También hablábamos de que Pablo le escribió ¿dónde? En la cárcel, ¿no? Pablo como que ya sabía que no le quedaba mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces él comenzó a escribir algunas cartas y entre ellas es esta carta, ¿no? También hablábamos de que es un libro relativamente corto, o sea, es una carta relativamente corta, tiene solamente 4 capítulos y les mencioné que tiene 104 versículos y de 104 versículos la palabra Jesús aparece 51 veces, ¿no? Entonces eso habla mucho de cómo Pablo tenía muy presente a Cristo en toda su doctrina. Entonces, mucho de lo que hablaba Pablo siempre te empujaba hacia la figura de Cristo, hacia la obra de Cristo, ¿no? Y todo eso, ¿no? La semana pasada leímos los primeros 11 versículos de Filipenses, ¿no? Donde Pablo ora por los de la iglesia, ¿no? Y les afirma el cariño que les tenía, ¿no? Le dice, siempre oro por ustedes. Y mencionábamos de que Pablo nos muestra ese ejemplo de al comenzar la carta, de poner a Dios en primer lugar, ¿no? Hablábamos de la importancia de ser agradecidos también con Dios, ¿no? De tener a Dios presente en las aflicciones, en los momentos buenos, en los momentos malos, todo eso. También hablábamos sobre la oración, ¿no? Sobre la importancia de ser agradecidos con Dios por las personas que Dios puso a nuestro alrededor, ¿sí? Por la iglesia que tenemos, por los amigos, y orar mucho por ellos, la importancia de la oración intercesora, ¿no? Que es una muestra de gratitud, ¿no? Pablo les escribe a los filipenses, les dice, me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones, ¿no? Y eso habla mucho de cómo Pablo tenía una vida de oración bastante activa, ¿no? Y cómo tenían en especial lugar esta iglesia que él había fundado, ¿no? Mencioné también unas frases que encontré sobre la oración, como la frase de MacArthur que decía, la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Martín Lutero decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. A veces nosotros cuando buscamos a Dios, producto de cosas que hemos visto, no sé, en la televisión, por predicadores famosos que están de moda, que a veces tratan a Dios como si fuera una persona más de exigirle cosas, ¿no? Pero lo que Pablo y encontramos siempre en la Biblia es que nosotros podemos pedirle a Dios, ¿no? Pero al final Dios, muchas veces nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. Entonces nuestras oraciones tienen que ver mucho con aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Con que Dios puede que su respuesta sea positiva a las peticiones que le demos, pero puede que Dios nos diga no, y ese no que Dios nos da es lo mejor que nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces muchas veces pedimos cosas pero creyendo que es lo mejor para nosotros, pero no lo sabemos, ¿no? También hablábamos de
del amor fraternal de la iglesia, ¿no? De cómo Pablo oraba pidiéndoles que se amen, que sean uno, que el amor abunde en la iglesia, ¿no? Y las últimas cosas que leíamos era un poquito que hablaba del carácter del cristiano, ¿no? Que dice, a fin de que sean sinceros, habían dos palabras, sinceros y irreprensibles, ¿no? Y también decía, llenos de frutos de justicia, ¿no? Para alabanza y gloria de Dios, ¿no? Entonces recordemos siempre de que todo lo que hacemos debemos hacerlo siempre pensando si que estamos glorificando a Dios con nuestras acciones, con las cosas que decimos, con las cosas que hacemos, con las decisiones que tomamos, incluso con la forma como enfrentamos las cosas que no nos salen tan bien, ¿no? Realmente estamos glorificando a Dios incluso en reconocer nuestros errores y en buscar ayuda y en siempre estar dispuesto a corregirnos, ¿no? Eso fue en resumen lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que leímos Filipenses del versículo 1 al versículo 11. Hoy día vamos a continuar, vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 26. Es bastante profundo este capítulo. En realidad todo el libro de Filipenses es muy rico, ¿no? Es muy bonito. Y en esta parte Pablo habla un poco más sobre sus aflicciones, sobre las dificultades que ha tenido en la obra que él estaba teniendo. Ya. Voy a leer, ¿sí? Desde el versículo 12 hasta el versículo 26, que va a ser lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Voy a correr porque estamos con el tiempo y tenemos que también compartir el pan y el vino. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor, y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces, Pablo comienza diciendo, quiero que sepan, hermanos, ¿no? Aquí cuando Pablo está diciendo quiero que sepan es porque él quiere como que reafirmar algo que tal vez andaba un poquito disperso en la época, ¿no? ¿Por qué? Porque si el fundador de la comunidad a la que eres parte, una persona que tú sigues, una persona que de alguna manera ha influenciado en tu vida y de hecho Pablo era un tipo admirable, ¿no? De todos los apóstoles creo que Pablo, bueno, y Pedro eran como que los más sobresalientes en la obra misionera que tenía, ¿no? Y Pablo comienza como que reafirmando o aclarando algo que tal vez ¿Aquí hay sitio? Sí.
O sea, para ti, tiene tu nombre ahí. Entonces, ¿por qué? Porque de hecho, de que si tú ves al líder de la comunidad a la que tú perteneces, lo ves encarcelado, de hecho es muy probable que muchas cosas pasen por tu cabeza, ¿no? Como que ¿por qué pasa eso? O me pasará a mí también lo mismo, ¿no? Creo que gran parte de los relatos de la vida de los apóstoles, por ejemplo cuando leemos Hechos, vemos a los apóstoles siendo encarcelados, siendo golpeados, pasando por momentos difíciles, y que luego cuando regresaban a contarles a la iglesia, dicen muchos pasajes que la iglesia comenzaba a tener miedo por lo que les podía pasar. Entonces se ponían a orar, y dice que el Espíritu Santo los llenaba de nuevo, tenían una experiencia con el Espíritu Santo, y se llenaban de nuevo de coraje. Y en los 40 capítulos que tiene Hechos, nosotros vemos mucho esos momentos, ¿no? Entre Pedro saliendo a la calle y predicando y se convierte en 5.000, y luego lo meten preso, lo golpean, salen contentos porque salíamos contentos de sufrir por causa de Cristo, vuelven a la iglesia, cuentan y todos se mueren de miedo, incluido Pedro. Entonces comienzan a orar y vuelve ese fervor y vuelve ese fervor. Entonces pareciera que la intención de Pablo, que Pablo sabía bien que eso pasaba, ¿no? De que a través del hecho de saber que Pablo estaba encarcelado, él quería como que animar a la gente y ver las cosas tal vez desde otra perspectiva, ¿no? Por eso le dice, quiero que sepan hermanos, ¿no? Y esa palabra hermanos es una palabra bien profunda. Y que tal vez ahora esté bastante usada, ¿no? Y producto de que está tan usada, nosotros no nos sentamos a reflexionar en la profundidad de esa palabra, ¿no? Yo creo que mucho de nuestra cultura, ¿no?, occidental, hasta los no cristianos utilizan mucho hoy hermano, ¿no? Hasta con desconocidos, ¿no? No sé, pues conoces a alguien, oye hermano, ¿qué tal? Pasa, ¿no? Y eso hace que tal vez que sea tan cotidiano nos vuelve un poquito insensibles al significado bíblico de la palabra, ¿no? Porque de hecho se llamaban hermanos porque ellos tenían la conciencia de que todos eran hijos de un mismo padre, ¿no? Hijos del mismo padre, y nosotros encontramos en los primeros relatos de la iglesia que ellos de pronto vivían en comunidad, ¿no?, como una real familia, como una tribu, ¿no? Y dicen que vendían sus cosas y las repartían entre todos de acuerdo a sus necesidades. Entonces vemos que el concepto que tenían de la comunidad era bastante fuerte, ¿no?, bastante presente, y no era un término que se utilizaba para cualquier persona desconocida, ¿no? Creo que nosotros necesitamos mucho reflexionar en esa hermandad que tenía la iglesia en el primer siglo, y la iglesia, ¿no?, de las cuales Pablo escribe, ¿no?, y las iglesias de las cuales empezó la obra cristiana en el mundo, ¿no? Entonces, Pablo comienza así, ¿no? Quiero que sepan que es lo que ha sucedido, más bien ha servido, el versículo 12, para el avance del evangelio. Entonces, probablemente, como les dije hace un rato, ellos estaban pensando de que esto era una especie de retraso o de para en la labor que tenía la iglesia de expandir el evangelio. Entonces ellos decían, uy, pucha, estamos en problemas, ¿no? La cosa como que no está funcionando, ¿no? Entonces Pablo les dice, esto ha sido bueno. Y Pablo les explica, ¿no? Y esta versión en la RBC dice, ha servido para el avance del evangelio, ¿no? En la Reina Valera 60 dice, ha servido para el progreso del evangelio. Y yo quería centrarme un poquito en esa palabra progreso, que de hecho esa palabra se asemeja un poquito más a la palabra que se utilizó en griego, ¿no? La palabra que se utilizó en griego es la palabra
procope, ¿no? que significaba como que quitar los obstáculos que estaban por delante. Era como, esa palabra se utilizaba como cuando estabas en el campo y tenías que atravesar no sé, una especie preparar de... el terreno, algo así, ¿no? ¿Cómo? O preparar el terreno. No preparar el terreno, sino como que con machetazos cortar las ramas que no te dejaban avanzar. Como que... Despejar el camino. Ajá, de los obstáculos que tenía, ¿no? Dice, la palabra procope significa golpear hacia adelante. Dice, esa palabra se utilizaba de un pionero abriéndose paso a machetazos a través de los arbustos. Entonces lo que Pablo les está diciendo es de que si bien el Evangelio tenía ciertos estorbos y ciertas cosas que querían frenarlo, al final esos estorbos, el Evangelio mismo era el que se abría paso. Y Pablo también les continúa diciendo, ¿no? Hablándoles, o sea, este discurso de Pablo es como que para que los cristianos entiendan el progreso del Evangelio, ese abrirse camino del Evangelio, ¿no? Que tal vez la iglesia no lo estaba viendo así, ¿no? Dice, con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor, y más, no, me estoy salteando, el 13, de tal modo que en mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás, ¿no? Entonces, la iglesia pensaba que esto era malo, ¿no? Que lo que estaba pasando con Pablo realmente era un límite para seguir expandiendo el Evangelio, ¿no? Pero lo que les comienza a decir era algo que ellos no se habían dado cuenta y que les dice, mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio. El pretorio era una especie de cuartel militar romano, ¿no? Aproximadamente habían como 1000 personas involucradas en el pretorio. Entonces lo que Pablo les estaba diciendo, 1000 personas, soldados que están en el pretorio, han escuchado del mensaje del Evangelio a través del testimonio de yo estar preso. Y era algo que ellos no estaban viendo, de que de pronto el hecho de estar preso hacía que el Evangelio se acerque a personas que tal vez de otra manera no hubieran escuchado el Evangelio, ¿no? Y dice, y a todos los demás, ¿no? Incluso las altas autoridades romanas y otros pueblos alrededor se enteraban la historia de una persona que estaba presa por causa de Cristo, ¿no? Y a través de esa historia escuchaban el Evangelio. Entonces, de pronto, el encarcelamiento, que la gente pensaba que era algo malo y que era un límite, un obstáculo para que el Evangelio se siga expandiendo, se daban cuenta de que en realidad Dios estaba utilizando eso para llegar con el mensaje del Evangelio a personas que tal vez de otra manera hubiera sido muy difícil penetrar en esos lugares. Y eso nos habla también de nosotros, que muchas veces no sabemos la bendición que puede haber detrás de nuestras aflicciones. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras aflicciones, las cosas que aparentemente nos oprimen, nos hacen mal emocionalmente o de diferentes formas, enfermedades, no sé, pensamos que tal vez eso puede hacer que, pucha, si yo soy cristiano, si estoy con Dios, personas podrían tomarlo como, si tú eres cristiano, ¿por qué te pasan esas cosas? ¿No? Hay mucha de esa superstición, ¿no? De que dicen, tú eres cristiano y te va mal, ¿no? Pero esas situaciones son oportunidades que Dios nos da para penetrar en lugares con el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces seamos bastante sensibles en esos momentos de aflicción, ¿no? Y seamos como Pablo, de que nuestra alegría, nuestra paz, nuestro gozo no esté ligado a los momentos de dificultad que tenemos, sino a lo que conocemos de Dios. Otra cosa que los cristianos como que no estaban percibiendo y que Pablo quiere reafirmar en este pasaje está en el siguiente versículo, el versículo 14, ¿no? Dice, con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor.
y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Entonces de pronto ellos estaban pensando de que la gente se estaba acobardando por temor a que les pase lo mismo, ¿no? Pero lo que estaba pasando era todo lo contrario, ¿no? Que la gente se inspiraba a través del testimonio de Pablo, ¿no? Se inspiraba en sus luchas, en el carácter que tenía, ¿no? En esa fuerza, en ese empeño, en esa buena actitud, en esa confianza en Dios absoluta, en esa confianza en Dios absoluta de estar dispuesto a pasar por eso por causa de Cristo, ¿no? Entonces, vivamos reflexionando en eso, ¿no? En eso de que a veces nosotros vemos las cosas bajo nuestra perspectiva limitada, pero yo creo que Dios nos está llevando a ver las cosas como Dios quiere que las veamos, ¿no? Luego Pablo continúa y habla sobre la predicación del Evangelio, ¿no? Y que escuchaba personas que no tenían fama de ser muy honestas en sus motivaciones por el cual predicaban el Evangelio. Decía algunos en el versículo 15, dice: a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia o por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio, ¿no? Entonces, muchas veces la gente juzga a los cristianos por lo que a veces transmiten, ¿no? Porque a veces nosotros podemos conocer organizaciones, iglesias o personas que no parecieran ser muy honestos con lo que hacen, ¿no? O pareciera que no están bien enfocados en por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y vemos que desde el primer siglo pasaba eso. Entonces eso no debería sorprendernos mucho, ¿no? Y muchas veces nosotros reaccionamos así con mala actitud, así como que indignados, yo creo que con cierta razón, ¿sí? Con motivos tal vez, sobre personas que se involucraban en el servicio, en expandir el Evangelio por las motivaciones equivocadas, ¿no? Algunos lo hacían por envidia, por competir con Pablo, ¿no? Y Pablo dice, algunos lo hacen por agregar, dice exactamente 15, 16. Así añaden aflicción a mis prisiones, ¿no? O sea, como que se alegraban de que Pablo esté preso y querían hacer cosas más bacanas que Pablo para que Pablo se sienta, uy, me están ganando, o algo así, ¿no? Pero Pablo decía, yo creo que algo que demuestra un corazón bastante humilde, que decía, bueno, la verdad es que sí, pues muchos lo hacen por envidia, por pelear, por querer ser superior que el otro y todo eso, pero de todos modos está pasando algo que es bueno, es que el Evangelio está siendo predicado, ¿no? O sea, qué difícil es en nuestra mente egoísta, en nuestra mente que quiere que las cosas sean, no sé, pues perfectas o más honestas, no sé cómo llamarlo, pero qué difícil que nuestras mentes acepten eso, ¿no? Acepten que bueno, pues déjalo y al final Cristo está siendo predicado, ¿no? Y ojo que no está hablando de la doctrina, ¿no? Porque la Biblia en otros pasajes nos habla de defender la doctrina, defender el Evangelio y todo eso, ¿no? Sino está hablando de que personas que tal vez tienen una doctrina saludable, ¿sí? Pero que la motivación de predicar esa doctrina no es la adecuada, ¿no? Y también creo que algo que nos resalta es que nosotros tengamos cuidado de nuestras motivaciones, ¿no? Porque puede que nosotros estemos sirviendo a Dios no con el ánimo correcto, ¿no? Y tal vez lo estemos haciendo por estos motivos, ¿no? El corazón del hombre es muy engañoso, ¿no? Y a veces nos apasionamos más de la obra que hacemos que del mismo Cristo, ¿no? Y eso ya hace que
que no lo hagamos de la manera bíblica correcta, del corazón correcto que la Biblia nos pide, con el cual deberíamos servir, ¿no? Luego, en el versículo 20, él dice: conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, y como siempre también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, ¿no? Y aquí empieza lo que se conoce como el dilema de Pablo, ¿no? Todos hemos tenido, no sé si todos, pero tal vez, no, yo creo que es probable que todos hayamos tenido algún dilema en nuestra vida, no saber qué decisión tomar, o que de pronto las dos cosas son buenas, pero no sabes por cuál inclinarte, o cosas así, ¿no? Y Pablo sabe que es muy probable que lo maten, ¿no? O sea, sabe que es muy probable de que Pablo termine decapitado, termine crucificado, termine azotado y apedreado o algo así, ¿no? Pero ante esa realidad, Pablo no se asusta, ¿no? Es como dice: pucha, lo mejor es que pase eso, pues, ¿no? Porque así podré estar ya con Cristo, ¿no? Y luego él comienza a pensar: pucha, pero comienza a pensar en los cristianos que él está invirtiendo su vida. Y piensa: ellos todavía me necesitan. Entonces, por un lado, irme con Cristo de una vez es bueno y de hecho es mejor, pero no quiero todavía, porque quiero continuar sirviendo a las personas para que más personas escuchen el Evangelio y poder edificar y poder plantar iglesias y poder hacer cosas, ¿no? Creo que algo que marca mucho y que es una enseñanza grande del dilema de Pablo, es como que su principal anhelo en la vida no dice: uy, quiero irme al cielo porque ahí hay calles de oro y mar de cristal y porque ahí no voy a sufrir más. O sea, él dice: si muero voy a estar con Cristo. Entonces, él como que tenía muy claro de que el anhelo del cristiano no es esas promesas de que ahí va a ser todo perfecto y que no va a haber maldad y todo eso, sino el estar con el Señor. Creo que nosotros, el ser humano, siempre busca obtener algo de. No siempre eso es malo, pero muchas veces le damos más importancia a cosas que no debemos darle importancia, o que debemos darle menos importancia. Y en este caso, ¿será que Cristo, que realmente nuestro anhelo es caminar con Cristo? Y nosotros reflejamos ese anhelo de caminar con Cristo no solamente diciendo: ya quiero morir para estar con Cristo, sino viviendo para estar con Cristo. Porque nosotros nos relacionamos con Cristo desde ahora. Nosotros caminamos con Cristo a través de la Escritura, a través de la oración, ¿no? Entonces, tal vez nosotros estemos amando más las calles de oro que el caminar con Cristo. Y Pablo como que nos da un gran ejemplo de cómo ordenar esos deseos y esos anhelos. Y de como tiene a Cristo como primer lugar, él entiende de que él quiere vivir para glorificar a Cristo desde aquí, en la tierra, ¿no? Y por eso él dice esa frase que es famosa, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos afirmar eso con pasión? Realmente poder decir: si vivimos es absolutamente para Cristo. Por representar a Cristo, por llevar a Cristo al lugar en el que estamos, en nuestros trabajos, en el lugar en el que pisamos, ¿no? Con toda persona que esté cerca de nosotros, ¿no? Realmente nuestra vida se centra, ¿no? Y nuestras decisiones y todo lo que hacemos está centrado en la gloria de Cristo, ¿no? Y en el caminar con Cristo, ¿no? Creo que ese es el reflejo genuino
de que realmente queremos pasar una eternidad con Cristo, ¿no? De que vivimos para Cristo, ¿no? Hay una frase que es común, ¿no? Que dice, muchos quieren morir para Cristo, pero no tienen muchas ganas de vivir para Cristo, ¿no? Y en realidad, morir para Cristo... Buenas noches, hermano. Es que tiene celular. Sí, cuidado. Entonces, bueno, estamos despedidos. No, entonces, se me fue la frase. ¿Ves muy, ves? A veces la gente quiere solamente morir para Cristo. Sí, está hablando de eso, de que la gente quiere morir para Cristo, pero no quiere vivir para Cristo, ¿no? Y de hecho, porque vivir para Cristo es una vida en muerte constante, o sea, muriendo a ti, muriendo a lo que tú quieres, muriendo a tu orgullo, muriendo al pecado, muriendo a tu vieja naturaleza. Y no es fácil, pues. Y la frase que yo siempre les resalto, ¿no? La vida cristiana es una vida de sacrificios, y si no queremos hacer sacrificios, entonces no estamos dispuestos a seguir a Cristo, la verdad. Creo que también Pablo dice eso y demuestra no tener miedo a la muerte, porque él quiere que sus hijos no le temamos a la muerte, ¿no? Tanto la muerte física de nuestros últimos días, y que tampoco tengamos miedo a morir a nosotros mismos cada día, ¿no? Cristo muchas veces nos dice cosas como que para estar tranquilos, ¿no? Nos dice, bueno, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, ¿no? Y también hay un pasaje donde dice, no quiero que ignoren como que lo que viene después de la muerte, ¿no? Sino que resucitarán primero los que han muerto en Cristo y todo eso, ¿no? Entonces, creo que lo que Dios nos está diciendo a través de este pasaje es que Dios quiere una entrega total, ¿no? Que realmente rindamos todas nuestras vidas a Cristo, ¿no? Dios quiere que no tengamos miedo a la muerte, ¿no? Que sepamos que hay algo más y que es perfecto, ¿no? Y que nuestro anhelo principal sea Cristo. No sea el que en el cielo va a haber calles de oro y que va a ser todo bacán, sino que realmente estar con nuestro Señor. Ese Señor que venimos sirviendo desde la tierra, y entender y ser bastante conscientes de que nuestra vida con Cristo no comienza cuando morimos, sino que nosotros ya estamos relacionándonos con Cristo, ¿no? Amemos eso, ¿no? Disfrutemos esos momentos con mucha convicción, ¿no? Entonces, el resumen o conclusión de todo esto que hemos leído, ¿no? Nuestras aflicciones son buenas. Dios también usa nuestras aflicciones. Usa nuestros conflictos, las cosas que aún nos cuesta solucionar, las cosas que no entendemos, ¿no? Veamos las cosas como Cristo quiere que las veamos, ¿no? Luchemos mucho contra nuestros propios pensamientos pesimistas, ¿no? Cuidemos nuestras motivaciones, ¿no? Puede que estemos sirviendo no por los motivos correctos, sino por contienda, por vanagloria, por envidia, ¿no? Por esos motivos que nos refleja la Biblia, ¿no? Y por sobre todo entreguemos nuestra vida totalmente. Que esa frase de Pablo de que el morir es ganancia, ¿sí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea algo que realmente nos identifique, ¿no? Que realmente la gente vea en nosotros ese reflejo de personas que quieren vivir para Cristo, que quieren vivir en todo momento y que lo tienen realmente presente en absolutamente todo instante, ¿no? Y que no le tengamos miedo a la muerte, ¿no? Anhelemos el pasar el tiempo con Cristo, ¿no? Eso, ¿no? Eso. Es bastante desafiante meterte como que en la cabeza de Pablo, ¿no? O sea, en todo lo que pensaba, en todo lo que hacía, en todo lo que escribía, ¿no? Realmente el Espíritu lo inspiró para escribir todas estas cosas y que lleguen hasta
hasta nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú trajiste aquí a las personas que tú quisiste traer, Señor, y con un motivo. Gracias por esta palabra que nos confronta, Señor, que nos conmueve, que nos sirve de ejemplo de cómo debemos crecer en ti y hacia dónde debemos inclinar nuestro deseo de cómo vivir esta vida, Señor. Ayúdanos en este camino que sabremos que habrá aflicciones. A veces nos cuesta confiar en ti, a veces nos cuesta tener fe, nos cuesta abrazar todo esto y vivirlo. Pero sabemos que tú estás haciendo esa obra en nosotros y nosotros estamos dispuestos a que tú sigas moldeándonos como el alfarero moldea el barro, Señor. Queremos vivir dignamente, vivir como buenos soldados tuyos, que amamos tu palabra y realmente caminamos, y que la gente cuando nos conoce pueda decir, como decía de los discípulos, que realmente nosotros somos personas que hemos caminado contigo y que caminamos contigo. Perdónanos porque a veces somos fluctuantes, porque a veces nos cuesta realmente morir. Y a veces nos cuesta ver la muerte como ganancia. A veces creemos que morir a nuestro orgullo es pérdida. A veces creemos que buscar humildad es pérdida. A veces creemos que matar nuestro viejo hombre y luchar contra nuestros deseos es pérdida. Pero sabemos que tu palabra nos dice que esa muerte es la que tú anhelas. Que nosotros realmente entreguemos nuestras vidas al 100%. Que luchemos contra nosotros mismos, contra esos deseos de hacer el mal, contra esa naturaleza y nos entreguemos por completo a tu obra que se está realizando en cada instante en nuestras vidas. Gracias porque confiamos en que esa obra que comenzaste en nosotros la vas perfeccionando. La vas perfeccionando y podemos ver, Señor, cómo podemos ver nuestra vida pasada y cómo tú realmente cumples con tus promesas, con todo lo que la Biblia nos dice, Señor. Gracias por llenar nuestras mentes del conocimiento de tu palabra y conmover nuestros corazones, Señor. Te amamos mucho y gracias también por este día en el cual podemos traer y compartir unas cosas que traemos para comer y participar de la comunión, así como tú la tenías con tus discípulos, nosotros tenerlas también como discípulos tuyos y recordar que tú eres el que nos une, Señor. Ayúdanos a examinarnos con mucha honestidad y con mucha transparencia, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y discernir que tu cuerpo es la iglesia, Señor. Que somos tu cuerpo y que somos hermanos y ayúdanos a vivir como un cuerpo, que si una parte del cuerpo se aflige, todo el cuerpo se aflige, y que si una parte del cuerpo se alegra, todo el cuerpo refleja esa salud, Señor. Gracias por instituir estos momentos de reflexión, de comunión, de amor, de crecer en intimidad contigo y con nuestros hermanos, Señor. Te amamos mucho, Señor.
estoy ciego más por ver. Yeah.